había pocas cosas que pudiese asustar a los romanos al final de la República. Roma se había impuesto en innumerables guerras, había conseguido rechazar a todos sus enemigos y también se había repuesto de grandes desastres militares. Realmente, solamente Cartago había conseguido poner contra las cuerdas a la República Romana, pero para mediados del siglo II a.C., Cartago ya no era más que una ciudad comercial en el norte de África, completamente sumisa a Roma. Sin embargo, este miedo a Cartago, a que vuelva a resurgir, a que vuelva a amenazar a la República, llevará a las élites romanas finalmente a decidir su destrucción en el año 146 a.C. En un gran asedio, finalmente los cartagineses quedarán completamente destruidos para no volver a aparecer más en la historia. Bienvenidos a la historia jamás contada. Durante siglos, la poderosa ciudad de Cartago había expandido su influencia y su poder por el mar Mediterráneo, llegando a controlar un pequeño imperio. Córcega, Cerdeña, parte de Sicilia, el norte de África Occidental, las Baleares y partes de Hispania habían estado bajo dominio o influencia cartaginesa en el pasado. Sin embargo, a mediados del siglo II a.C., todo ese poder e influencia había desaparecido. La República Cartaginesa había quedado reducida a la propia ciudad de Cartago y a su territorio circundante. Además, la ciudad púnica estaba completamente sometida a la voluntad de Roma, desde la derrota en la Segunda Guerra Púnica. Desde el año 201 a.C., Cartago enviará regularmente cargamentos de grano a Roma, además de pagar anualmente una importante suma de plata como indemnización de guerra. Su política exterior también estaba controlada desde el Senado romano. Esto puede verse en casos como en el envío de la mitad de la reducida flota púnica para luchar contra el rey Antíoco III en apoyo de Roma, en los sucesivos arbitrajes que Cartago solicitó al Senado en sus disputas con el reino de Numidia, saliendo siempre como la parte perjudicada, o en la denuncia que los propios nobles cartagineses harán de Aníbal en el año 195 a.C., acusándolo de conspirar junto a Antíoco III en contra de Roma. Después de las dos derrotas sufridas, los nobles cartagineses habían aprendido la lección de no enemistarse con Roma, lo cual también se ponía de manifiesto en las facciones políticas presentes esos años en el Senado cartaginés. Por los datos que tenemos, existían tres facciones enfrentadas, ninguna de las cuales era abiertamente hostil a Roma. Existía una facción abiertamente prorromana, liderada por Anón el Grande, otra facción favorable al rey de Numidia Masinisa, liderada por Aníbal el Estornino, y una facción popular, liderada por Amílcar el Samnita y por Cartalo. Este panorama político no habría hecho sospechar que Cartago pudiese ser una amenaza de nuevo contra Roma, pero algunos senadores pensaban de manera diferente. Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Viejo, era uno de los senadores más veteranos de la República Romana. En sus años de juventud había participado en la Segunda Guerra Púnica, estando presente en las batallas de Tarento, el río Metauro y en la campaña africana de Escipión. Catón había visto cómo Aníbal había puesto contra las cuerdas a Roma y cómo, solamente con un gran esfuerzo, finalmente se había conseguido derrotar a Cartago. Es muy probable que este recuerdo estuviera muy vivo en el año 153, cuando Catón participó en una embajada romana que se desplazó a la ciudad de Cartago. El veterano senador pudo ver cómo, a pesar de las sanciones impuestas por Roma y del férreo control que la República hacía sobre los púnicos, la economía cartaginesa había florecido de nuevo. Cartago no dominaba un gran territorio ni poseía unos recursos humanos muy importantes, pero eso no importaba. En el pasado, Cartago había logrado dominar parte del Mediterráneo gracias a la contratación de mercenarios. Cartago volvía a ser rica, por lo que volvía a ser una amenaza para Roma. A su vuelta de este viaje, Catón comenzó a despertar los viejos temores de los romanos a una nueva guerra con Cartago. En un discurso delante del Senado romano, Catón dejó caer de entre su toga 3 grandes higos, diciendo que provenían de la ciudad africana.
También aseguraría que los barcos de la rica Cartago podían llegar a Roma en tan solo 3 días. A partir de ese momento, Catón comenzará a terminar sus discursos con la frase «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida. En el año 151 a.C., Cartago pagó por última vez las reparaciones de guerra a Roma. Durante 50 años, Cartago había pagado religiosamente lo que Roma le había impuesto al final de la Segunda Guerra Púnica. Ahora, los cartagineses dispondrían de una cantidad de dinero suficiente como para convertirse de nuevo en una amenaza para Roma. Entre los años 175 y 150 a.C., la calidad de los ejércitos romanos había descendido sensiblemente. En ese periodo, Roma solamente había librado guerras menores, como las desarrolladas en Lusitania o en Celtiberia. La inexperiencia de los nuevos reclutas había llevado a la legión republicana a amargas derrotas contra pueblos percibidos como inferiores, lo cual despertó la sensación entre la clase dirigente romana de que la república era vulnerable ante un enemigo poderoso. Cartago era el objetivo perfecto para recobrar la confianza perdida. Era una ciudad débil, aunque había sido el mayor enemigo de Roma en el pasado, y además era una ciudad rica, por lo que la campaña reportaría grandes beneficios. Ahora solo faltaba encontrar una excusa para poder declararles la guerra, y esta la proporcionó un viejo conocido, el rey Masinisa de Numidia. En la década que va del 160 al 150 a.C., el reino de Numidia se había aprovechado de la debilidad de Cartago. Poco a poco, con el beneplácito de Roma, había ido tomando territorios tradicionalmente cartagineses. Pero los númidas tensaron demasiado la cuerda, hasta que ésta se rompió. En el año 152 a.C., Cartago decidió expulsar a los partidarios de Numidia de su senado. Masinisa envió a sus hijos Gulusa y Miquipsa a la ciudad para exigir la readmisión de estos políticos, pero no se les permitió entrar. Amílcar el Samnita, líder de la facción popular en este momento en el poder, además ordena asesinar a los colaboracionistas de los númidas, lo cual desatará la ira de Masinisa. Todo comenzará en el año 150 a.C., un año después de que Cartago hubiese acabado de pagar las reparaciones de guerra a Roma. Ese año, tropas númidas atacarán el territorio cartaginés. Sin pedir el arbitraje de Roma, Cartago responderá reclutando a 25.000 infantes y 400 jinetes púnicos, a los que se añadirán 6.000 jinetes númidas de nobles contrarios a Masinisa y su familia. Al mando de las tropas cartaginesas se encontrará un noble púnico de nombre Asdrúbal, el cual no dudará en tomar la iniciativa contra sus enemigos. Ante el avance cartaginés, Masinisa retirará a sus tropas tierra adentro, esperando que el calor del desierto y su mayor movilidad desanimase al enemigo a seguirle. Este plan no saldrá como esperaba, por lo que todo acabará en una gran batalla. El enfrentamiento, sin embargo, acabó en tablas, por lo que tras la batalla se procedió a negociar. El árbitro de esta negociación será nada más y nada menos que Escipión Emiliano, quien era nieto por adopción de Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal. Escipión se encontraba en Numidia negociando la compra de elefantes a Roma para la campaña de Hispania. Las negociaciones se rompieron cuando Masinisa exigió la entrega de los nobles rebeldes, lo que condujo a un nuevo enfrentamiento. Los númidas rodearon el campamento cartaginés con una zanja y una empalizada, poniendo bajo asedio a Asdrúbal y los suyos. Ante la falta de comida y agua, finalmente los cartagineses aceptaron rendirse. Cartago se comprometía a pagar 50 años de reparaciones a Numidia y a permitir el retorno a la ciudad de los partidarios de Masinisa. Los númidas, sin embargo, no fueron respetuosos con sus enemigos vencidos. Durante la retirada de las fuerzas de Asdrúbal, constantes ataques mermaron todavía más a las fuerzas cartaginesas. Asdrúbal y varios nobles lograron escapar para narrar lo sucedido en la ciudad de Cartago. A partir de ese momento, los hechos se precipitaron hacia la guerra con Roma. Cartago se sabía débil y Roma, alarmada ante la capacidad de su viejo enemigo de armar rápidamente un ejército, no podía permitir que se volviese a levantar. Los nobles cartagineses intentaron aplacar a Roma culpando de la guerra a Asdrúbal y Cartalo, los líderes de la facción popular, a quienes expulsaron de la ciudad. También enviaron disculpas a Roma en una embajada, tratando de desentenderse de lo ocurrido,
pero el Senado romano no aceptó estas disculpas. Alarmados, los cartagineses enviaron una segunda embajada a Roma, y ésta respondió más severamente: se debe satisfacer al pueblo romano. Finalmente, en el año 149 a.C. estallará la guerra. Tanto el Senado como los comicios centuriados declararán la guerra a Cartago. Al frente de las fuerzas romanas se situarán, como era tradicional, los cónsules de ese año. Manio Manilio mandará las fuerzas terrestres, mientras que Lucio Marcio Censorino estará al mando de la flota. Comenzaba así la campaña que acabaría finalmente con el gran enemigo de la República Romana. Una vez declarada la guerra, Roma no esperó a realizar el primer movimiento. Rápidamente, los cónsules concentraron sus tropas en la ciudad siciliana de Lilibeo, desde donde darían el salto a África. A pesar de lo inminente de la invasión, Cartago no cejó en su empeño de llegar a una solución diplomática. Una embajada púnica visitó a los cónsules en Lilibeo, ofreciéndose a negociar la paz antes de que hubiese derramamiento de sangre. Roma exigía la entrega en Lilibeo de 300 rehenes nobles en 30 días. Roma se comprometía a respetar el territorio y las libertades púnicas, pero no se hace mención a la ciudad de Cartago propiamente dicha. Los cartagineses aceptarán estas condiciones creyendo que así aplacaban a los romanos. Pero nada más lejos de la realidad. Las fuerzas romanas cruzaron a África, estableciendo su base de operaciones en la ciudad de Útica, que se había pasado al bando romano semanas atrás. Los cartagineses, alarmados, enviaron una nueva delegación a los romanos. La recepción en el campamento romano fue completamente teatral. Los cónsules aparecieron sobre una gran tribuna, desde donde miraban a los representantes púnicos desde las alturas. Además, todo el ejército romano estaba en formación de revista detrás de sus líderes, por lo que el ambiente de la reunión debió de ser cuanto menos intimidante para los cartagineses. Roma exigía nuevas concesiones a cambio de la paz. Cartago debería entregar todas sus armas y armaduras a los romanos. Los cartagineses volvieron a aceptar las condiciones impuestas por los cónsules. Según las fuentes, se entregaron alrededor de 200.000 panoplias completas, 2.000 máquinas de guerra e innumerables proyectiles. Estas enormes cantidades de armas y armaduras alarmó a los dirigentes romanos, quienes exigieron que la ciudad de Cartago fuese evacuada. Roma destruiría la ciudad sin sus habitantes, que podrían reasentarse libremente en cualquier localización que quisiesen siempre que estuviera a más de 10 millas de la costa. Esta fue la gota que colmó el vaso. El Senado cartaginés rechazó la propuesta. Comenzaban así los preparativos para el enfrentamiento. Cartago liberó a sus esclavos, quienes engrosarían las filas de defensores de la ciudad. Se indultó a Asdrúbal con la intención de que retornase con sus 30.000 hombres. Se dio el mando militar a otro Asdrúbal, nieto del rey Masinisa, y se comenzaron a fabricar armas y armaduras de manera apresurada. El Senado cartaginés finalmente declaró la guerra a Roma. Serían las armas las que decidirían la suerte de Cartago una vez más. A mediados del siglo II, Cartago era una de las mayores ciudades del Mediterráneo. La ciudad estaba defendida por varias líneas de muralla que protegían la Acrópolis, situada en la colina de Birsa. Protegiendo el istmo, Cartago había construido décadas atrás una empalizada con un foso de 20 metros de ancho. Bajo la empalizada, el espacio se había dispuesto en forma de cuarteles y establos, donde en otros tiempos se podía cuartelar hasta 20.000 soldados, 4.000 caballos y 300 elefantes. Para la batalla final de Cartago, las defensas estaban preparadas para la batalla, pero las fuerzas que antaño ocupaban esas defensas no lo estaban. Roma, por su parte, contaba con un gran ejército para enfrentarse a Cartago. El ejército consular de Manilio estaba formado por 4 legiones, a las que se habían de añadir las fuerzas enviadas por los aliados de Roma, lo que supondría un total de alrededor de 50.000 hombres. Roma, sin embargo, no preparó la campaña con ciencia. Bien por la prisa, bien por considerar que Cartago ya no era el temible enemigo de antaño, las fuerzas romanas no fueron adiestradas más que unos pocos meses, preparación insuficiente para la campaña que estaba por venir.
Además, de manera imprudente, no se acumularon ni reservas ni suministros en Sicilia, considerando que sería una campaña corta y fácil. Esta imprudencia puso en riesgo la campaña, ya que las fuerzas de Asdrúbal se dedicarían a hostigar a los forrajeadores del ejército romano, causando escasez y bajas innecesarias si la campaña hubiese sido programada a conciencia. Sin embargo, las dificultades aparecerían más adelante en la campaña. Los cónsules romanos, sabiéndose fuertes, no tardaron en lanzar el primer asalto a la ciudad en el momento en que el ultimátum fue rechazado. Las fuerzas terrestres de Manilio atacaron directamente la empalizada del istmo de Cartago, mientras que las fuerzas de Censorino lanzaban un asalto anfibio al sur del lago. Este primer asalto falló. Los defensores, sabiendo lo que les esperaba si no lograban rechazar al invasor, consiguieron frenar el ímpetu romano. A partir de ese momento, los romanos se darán cuenta de que la campaña no iba a ser un paseo triunfal. Asdrúbal, que andaba por la zona con sus hombres, estableció su campamento al sur del lago, desde donde con ataques precisos impedirá el forrajeo romano, llegando incluso a realizar acciones significativas como la eliminación de 500 romanos durante una de esas acciones. Los cónsules no se preocupaban demasiado por lo que debía considerar una pequeña molestia, ya que en 3 ocasiones asaltaron las defensas cartaginesas. En el tercer asalto, Manilio logró atravesar la empalizada, pero no logró tomar las murallas de la ciudad. También Censorino se esmerará en sus intentos de asalto. El cónsul ordenará construir 2 grandes arietes con los cuales atravesar la muralla de la ciudad. En un gran asalto realizado por 6.000 legionarios y marineros, los romanos lograrán abrir una brecha en las defensas cartaginesas gracias a estas máquinas de guerra, pero la falta de coordinación hará fracasar el asalto. Los cartagineses, muy motivados, lograron repeler el ataque y en una salida nocturna lograron incendiar los arietes dejándolos inutilizados. Al día siguiente, los romanos atacarán de nuevo la brecha, que había sido deficientemente cerrada la noche anterior. En un duro combate cuerpo a cuerpo, los romanos lograron entrar en la ciudad, pero nuevamente una mala dirección de las operaciones provocaron el fracaso del asalto. Gracias al liderazgo del tribuno Escipión Emiliano, los asaltantes lograron replegarse ordenadamente sin sufrir excesivas bajas. Los romanos estaban poco a poco minando las defensas cartaginesas, pero los defensores se empeñaban en continuar luchando. Parecía que la campaña se iba a alargar más de lo previsto. De la misma manera que un Escipión había acabado con el poder de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, así lo haría Escipión Emiliano en la Tercera. Escipión Emiliano no era un Escipión de nacimiento, sino que era el 4º hijo de Emilio Paulo. Entró en la familia de los Escipiones cuando Publio Escipión, hijo del africano, lo adoptó como hijo suyo. La adopción era una costumbre muy común en la antigua Roma. Las familias, para estrechar lazos o para promocionarse políticamente, entregaban hijos en adopción, los cuales pasaban a ser parte del clan de la persona que les adoptaba. Escipión Emiliano no fue una excepción dentro de Roma, y gracias al patrocinio de su familia de adopción, pronto comenzó a escalar posiciones en el escalafón social. Escipión Emiliano tuvo su primera participación bélica en la batalla de Pydna, pero comenzó a acumular popularidad entre el pueblo romano cuando en el año 151 a.C. animó al reclutamiento para la guerra en Hispania, donde él mismo participa y donde se gana el prestigio de ser un gran guerrero al vencer en combate singular a un campeón hispano. Escipión Emiliano será uno de los personajes presentes en África desde el año 149, donde año tras año irá ganando protagonismo hasta convertirse en el gran vencedor de Cartago. Durante el verano del año 149, los romanos se dieron cuenta de que tomar Cartago iba a ser una tarea mucho más ardua de lo que habían pensado en un primer momento. Ese verano, la enfermedad comenzó a asolar el campamento del cónsul Censorino, por lo que decidió trasladarse a una posición cercana a la costa, donde el viento marítimo mitigase las enfermedades del lugar. La posición era más saludable, pero estaba en un lugar desprotegido, donde los cartagineses podían lanzar barcos incendiados contra la posición romana cuando el viento era favorable. Los cartagineses tampoco se mantuvieron inactivos en tierra.
De manera recurrente se realizaban salidas desde la ciudad para hostigar a las fuerzas de Manilio, llegando incluso a poner en peligro su posición. En una salida nocturna de caballería númida cundió el pánico en el campamento romano, pero Escipión Emiliano, al mando de la caballería romana, logró desbaratar el ataque realizando una salida por la puerta trasera del campamento. A partir de ese momento, el campamento amplió sus fortificaciones, además de construirse un fuerte en la costa para poder asegurar el suministro. Durante el otoño y el invierno, la actividad militar no disminuyó. Manilio, al mando de 10.000 infantes y 2.000 jinetes, se dedicó a saquear la campiña cartaginesa. La poca organización inicial permitió a los cartagineses hostigar constantemente las posiciones romanas, un problema que solo se solventó cuando Escipión Emiliano organizó el forrajeo con patrullas armadas. Manilio no solo salió a saquear la zona, sino que tenía la intención de acabar con el ejército de Asdrúbal, que se hallaba acampado en Neferis, detrás de una corriente de agua. Manilio condujo un asalto directo contra el campamento cartaginés, el cual estaba situado al final de un valle. La mala organización del ataque provocó un gran fracaso en la operación. Solamente gracias al buen hacer de Escipión Emiliano se pudo salvar la situación. Realizando pequeñas cargas de caballería, las fuerzas romanas lograron retirarse ordenadamente a sus campamentos. Esta acción acabó investigándose en el Senado romano. El nombre de Escipión comenzaba a brillar por encima de los demás, pero todavía no había llegado su momento. El año 148 a.C. no supuso grandes cambios en la situación de Roma en África. Durante ese año, el nombre de Escipión Emiliano fue cobrando poco a poco más protagonismo. El viejo senador Catón, que había apoyado a Escipión en el Senado, falleció de anciano. Y también lo hizo otro viejo conocido de Roma, el rey Masinisa de Numidia. Masinisa dejó el encargo a Escipión de repartir justamente sus bienes y el reino entre sus hijos, lo cual le permitió convencer a Gulusa, hijo del rey, de que apoyara la causa romana. Entre marzo y abril, antes de que llegara el nuevo cónsul a África, Manilio intentó un nuevo asalto a la posición de Asdrúbal en Neferis con el apoyo de los refuerzos númidas. La expedición se preparó correctamente. Se acumularon suministros para 15 días y se construyó una empalizada cerrando el valle donde acampaba Asdrúbal para cercarlo. A pesar de los correctos preparativos, la expedición fracasó en sus objetivos, pero Escipión Emiliano tuvo la ocasión de engrandecer todavía más su nombre. El tribuno logró la deserción de 2.200 jinetes númidas al mando de Himilcón Fameas, quienes habían sido los responsables de los ataques constantes a los forjadores romanos. Escipión se trasladaría una semana después a Roma junto con su nuevo aliado. Himilcón fue presentado ante el Senado romano, quien le concedió grandes honores y varios regalos, entre los que destacaba un caballo de pura raza, una panoplia completa de lujo y una importante suma de plata. A cambio, Himilcón jurará apoyar a Roma hasta el final de la campaña. Escipión comenzaba a estar ya en una posición política lo suficientemente favorable como para hacerse con el mando de las fuerzas romanas en África. El año 147 sería clave tanto para el destino de Cartago como para la carrera de Escipión Emiliano. A principios de año, Escipión se encontraba en Roma para presentarse a las elecciones de edil curul, el cargo al que podía aspirar tanto por edad como por experiencia política, pero los acontecimientos se aceleraron. Los comicios centuriados le nombraron cónsul, en contra de las leyes romanas, ya que era 5 años más joven de lo que estaba permitido para acceder a ese cargo. Un tribuno de la plebe amenazó con impugnar este nombramiento, pero el Senado suspendió por un año la aplicación de la Lex Vilianalis para impedirlo. Cayo Livio Druso, su colega para ese año de mandato, exigió que el mando de África se decidiese según la tradición, echándolo a suertes, pero un tribuno intervendrá diciendo que debe ser el pueblo, a través del Concilium Plebis, quien decida sobre la cuestión. El pueblo votó masivamente a favor de que de nuevo un Escipión fuese el encargado de acabar con la amenaza cartaginesa. Escipión partirá poco después en dirección hacia África.
El mismo día que el nuevo cónsul llegó a Útica, le informaron de que Mancino había lanzado un nuevo asalto sobre la ciudad que no estaba yendo como se esperaba. Escipión rápidamente envió barcos y caballería para apoyar al cónsul, además de liberar a varios cautivos cartagineses para que anunciara su llegada. Al día siguiente, con Mancino todavía frente a las murallas de Cartago, los defensores de la ciudad realizaron un contraataque, obligando al antiguo cónsul a retroceder. Solo la intervención de Escipión, apoyado por los refuerzos que habían llegado con él de Útica, permitió a Mancino retirarse ordenadamente. Roma no lograba vencer las defensas cartaginesas, pero Escipión finalmente se puso a trabajar para acabar con la situación. Durante el año 147 a.C. se llevaron a cabo operaciones con el fin de estrechar el cerco de la ciudad y minar su resistencia. Al poco de tomar el poder en el campamento romano, Escipión ordenó formar a sus soldados, unos 6.000 infantes y 1.000 jinetes, para arengarlos. Esa misma noche, el nuevo cónsul lanzó un ataque sobre 2 puntos de la muralla de Cartago, llegando a tomar una puerta y una torre y penetrando así dentro de la ciudad. Los defensores se retiraron al interior de la ciudadela, pero Escipión decidió retirarse ya que consideró que la posición romana dentro de la ciudad no era segura. Lo que sí que hizo Escipión fue ordenar la construcción de una fortificación rectangular mucho más cercana a la ciudad, además de incendiar el campamento cartaginés abandonado, desde donde en los años anteriores se había hostigado a las fuerzas romanas. Con el acceso por tierra bloqueado, Escipión decidió dirigir sus siguientes esfuerzos a la parte marítima de la ciudad. Con mucho esfuerzo, los romanos lograron construir una escoleta para bloquear la entrada a los puertos de Cartago. Esto debería haber bastado para minar la moral de los defensores, ya que se cortaba toda posibilidad de recibir ayuda importante desde el exterior. Los cartagineses, sin embargo, se negaban a desistir en la defensa. De manera secreta, construyeron 50 trirremes y otros buques ligeros dentro de la ciudad, y tras excavar un nuevo canal de salida del puerto, sorprendieron a la flota romana. Este golpe de mano podría haber sido decisivo si los cartagineses hubiesen atacado directamente a los barcos romanos, quienes no se esperaban que una marina de guerra apareciera de la nada. Pero los cartagineses pasaron 3 días entrenando a sus remeros antes de presentar batalla. La batalla naval acabaría en tablas, con hundimiento de barcos en ambos bandos. La última batalla naval de Cartago se convertiría en derrota cuando los barcos trataron de retirarse hacia el interior del puerto. El caos producido en la entrada provocaría la pérdida de más barcos y finalmente la incapacidad de volver a utilizar la fuerza marítima. Tras el fracaso del plan cartaginés, Escipión decidió tratar de explotar la moral baja de los defensores. Esa misma noche ordenó un asalto contra el puerto, llegando a tomar la muralla exterior. Los cartagineses, que se resistían a rendirse, cruzaron a nado el puerto y asaltaron la posición romana, obligándoles a retirarse. Los defensores rápidamente repararon la muralla y le añadieron torres de madera, pero Escipión no estaba dispuesto a permitirlo. Al día siguiente, los romanos atacaron de nuevo, destruyendo de nuevo las defensas cartaginesas. Durante los meses siguientes, los romanos construirán una muralla de ladrillo tan alta como la cartaginesa. Aquí se apostarán 4.000 soldados romanos para evitar cualquier posible sorpresa que estuviesen preparando los cartagineses. El año 147 había sido duro para ambos bandos. Los romanos habían avanzado y los cartagineses retrocedido, pero a pesar de todo, seguían resistiendo. La primavera del año 146 a.C. finalmente verá el final de la ciudad de Cartago. El final de la ciudad comenzó cuando Asdrúbal, el líder cartaginés, ordenó el incendio del puerto comercial, donde se encontraba la fortificación romana construida el otoño anterior. La respuesta romana fue la de asaltar el puerto militar esa misma noche, logrando tomarlo al asalto. A la mañana siguiente se renovará el asalto, tomándose el ágora sin apenas resistencia. Un día después, la posición romana se reforzó con 4.000 hombres más. La orden era la de avanzar hacia la ciudadela, pero los romanos cayeron en la indisciplina y comenzaron a saquear el templo de Apolo. Cuando los mandos romanos lograron restablecer el orden, los legionarios comenzaron a marchar hacia la ciudadela por las 3 grandes avenidas que recorrían la ciudad. El avance no fue nada fácil.
Las calles, de 7 metros de ancho, no estaban empedradas y tenían una pendiente del 14%. A lo largo de las vías, edificios de 6 pisos flanqueaban la marcha romana. En cuanto los romanos comenzaron la ascensión, defensores cartagineses escondidos en las altas viviendas comenzaron a hostigar a los defensores. Comenzó en este momento una guerra de guerrillas casa por casa. Tras largas horas de arduos combates callejeros, los romanos finalmente llegaron a las murallas de la ciudadela. Para preparar el asalto, derribaron la hilera de edificios más cercana a la muralla y aplanaron el terreno. El trabajo se demoró durante 6 largos días, durante los cuales los constructores debieron soportar los constantes ataques de los defensores. Conociendo el destino que les aguardaba si los romanos asaltaban la ciudadela, una delegación cartaginesa se presentó ante Escipión con una rama de olivo, solicitando que se aceptara la rendición incondicional de los defensores a cambio de respetarles la vida. 50.000 personas se convertirían así en cautivos de Roma. Escipión aceptó la rendición, pero no perdonó a 900 desertores romanos ni a Asdrúbal, el líder cartaginés. Estos, antes de entregarse, decidieron prender fuego al templo de Esculapio, donde se inmolarán antes de caer en manos romanas. Asdrúbal finalmente no se atreverá a suicidarse, entregándose a Escipión y provocando que su esposa e hijo se arrojaran al fuego ante la cobardía del cartaginés. Durante los siguientes días y con el permiso de Escipión, los romanos se dedicarán al saqueo de la ciudad. En el relato que el historiador Polibio nos ha dejado de ese momento histórico, el griego nos describe a Escipión llorando frente a una Cartago en llamas, preguntándose si algún día Roma sufriría un destino similar. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.